Queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. En este día sábado es un gusto para mí poder una vez más comunicarme con ustedes a través de este medio y principalmente a través de la comunión del Espíritu y a través de la comunión de su palabra, que siempre ha sido la característica de nuestra forma de relacionarnos, y queremos que también lo sea en esta mañana de este día, que podamos animarnos, alentarnos, fortalecer nuestros corazones, nuestros pensamientos, porque Dios quiere hacerlo y puede hacerlo a través de su palabra en la medida en que nosotros se los permitamos. Desde aquí, desde mi casa, les mando un abrazo muy, pero muy grande en el Señor y un deseo muy, muy ferviente de que podamos estar, como dijo el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos, unidos en un mismo espíritu y con un mismo sentir. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor Jesucristo necesita estar enfocada en un mismo objetivo y animada por un mismo espíritu y unida por un mismo sentir, porque hay tanta presión, hay tanta confusión, hay tanto miedo alrededor del mundo, y como nosotros estamos en el mundo, también muchas veces el miedo nos afecta, que más que nunca nos necesitamos hoy unos a otros. Más que nunca nos necesitamos hoy unos a otros. Y yo quiero animarte en estos minutos que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, a que puedas orar y estar dispuesto, a estar solícito, como el apóstol Pablo escribió allí a la iglesia de Éfeso, en guardar esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una unidad que fue lograda por Cristo en la cruz, pero que debe ser guardada por nosotros, cuidada por nosotros, alimentada por nosotros. Todo lo que esté al alcance de nuestras manos para poder sentirnos hoy más cerca que nunca no está de más. Querido hermano, querida hermana, querida familia en el Señor, queridos jóvenes, ancianos, adultos, estamos en tiempos muy difíciles y, como en varias oportunidades te lo he mencionado, es ingenuo pensar que esto va a pasar y que vamos a volver a la normalidad. De hecho, hay una frase que ya se está repitiendo de boca en boca en todo el mundo, en los medios masivos de comunicación, no necesariamente evangélicos, que es la nueva normalidad. ¿Qué es esta nueva normalidad? Es el nuevo mundo o el nuevo orden mundial, o los nuevos protocolos mundiales, o las nuevas privaciones y las nuevas libertades que se nos están concediendo y que de aquí en adelante van a regular el mundo. Y este estado de excepción en el que nos encontramos no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es la evidencia de que ya no hay ley. Justamente eso significa, ¿no?, hacer una excepción al código penal y a la reglamentación civil de un país o de una nación. Eso significa el estado de excepción. Y si estas excepciones, si estos cambios, si estas licencias estarían reguladas por Dios, por su palabra, por un espíritu noble y altruista, bueno, estamos tranquilos, pero sabemos que no es así. Lo que está guiando, gobernando, impulsando todos estos cambios que hoy ya se nos imponen como una nueva normalidad de aquí hacia el futuro, viene de mentes perversas, viene de corazones ambiciosos, y viene de espíritus muertos que no tienen la vida de Dios. Por eso, iglesia, hoy más que nunca necesitamos estar unidos. Muchos están pensando, bueno, pero unidos, ¿cómo? Si nos tienen encerrados en casas, si tienen nuestros templos bajo llave, si nos condicionan hasta la manera de saludarnos. ¿Unidos cómo? Bueno, gracias a Dios, que la iglesia del Señor Jesucristo hace 2000 años disfruta de un patrimonio exclusivo que nadie puede tocar. Por eso el apóstol Pedro dice de que esta herencia que tenemos reservada en los cielos es inmarcesible, o una palabra que podamos entender mejor, inmarchitable. O sea, nadie la puede dañar, nadie la puede arruinar, nadie la puede marchitar, nadie la puede alterar. Me estoy refiriendo no tal vez al templo o el edificio de la iglesia, sino a la iglesia que somos cada uno de nosotros.
Me estoy refiriendo no a un culto detrás de un púlpito, sino a la predicación de la palabra con nuestras propias vidas, día a día, en nuestro diario andar. Me estoy refiriendo no al hecho de poder abrazarnos, vernos, saludarnos en persona, sino de estar unidos en oración. Son cosas que nadie jamás nos podrá privar. Y hoy más que nunca necesitamos fortalecer esas gracias, esos privilegios, esas bendiciones, esas armas espirituales. Te mencioné hace una prédica atrás este texto que me gusta también del apóstol Pablo cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Así que no te desanimes, hermano, no te desanimes, hermana. Tampoco, como dije recién, no esperes ingenuamente que esto va a pasar, porque si es que van a haber cambios, no van a ser para mejor, sino para peor. No es que te lo diga yo o quiera asustarte, la Biblia lo dice. La Biblia dice que el pensamiento del hombre va de continuo al mal. ¿Y qué podemos esperar de corazones gobernados por la codicia? Nada más que no sea asfixia económica y privaciones. ¿Qué podemos esperar de mentes donde de una manera necia dicen que Dios no existe? Obviamente que lo último que se abra y bajo muchas condiciones sean templos evangélicos. ¿Qué podemos esperar de voluntades y mentes inmorales que el mismo Señor Jesucristo dijo que se asemejaban a los días de Sodoma y Gomorra, sino leyes que promuevan este relativismo moral que ya ha llegado a ser una absoluta inmoralidad? No podemos esperar otra cosa. De Dios sí podemos esperar cosas buenas, porque Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero del diablo no, porque él es mentiroso y padre de mentiras, y él vino para matar, robar y destruir. Pero qué lindo que tenemos el escudo de la fe. Por eso te digo, hermano, hermana, y te repito, hoy más que nunca tenemos que vivir conectados con Dios, enfocados en las cosas eternas, cortando, desechando con aquellas cosas que todavía corresponden a nuestra antigua vida, que corresponden al mundo, tomando un paso de consagración, de fe, de dedicación diaria. Y de ese tema quiero que hablemos hoy. Mira, la Biblia dice que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo un día y por la fe hemos abrazado la cruz del Calvario, hemos iniciado una vida nueva. ¿Te acordás que eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, relatado en el Evangelio de San Juan capítulo 3? Os es necesario nacer de nuevo. Y el mismo apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que desde el momento que nosotros comenzamos nuestra carrera cristiana, comenzamos una vida nueva. Una vida que no va a terminar cuando nosotros partamos de este mundo. Una vida que continúa. Ya estamos disfrutando nuestra vida eterna. No podemos pensar que la eternidad comienza después de la muerte o cuando Cristo venga a buscarnos. Ya comenzó tu eternidad y la mía. Claro que este cuerpo se va desgastando y probablemente si el Señor no viene antes, un día deje de existir como cuerpo, deje de latir, deje de respirar y se descomponga. Pero nuestro ser interior, que es el verdadero, el real, es eterno y ya comenzó una eternidad de disfrute el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, el concentrar nuestra atención en las cosas eternas y en las cosas del cielo no es algo que debe estar postergado para cuando tengamos cuerpos glorificados. No, ya debe ser una realidad y debe ser la característica de una vida que ha resucitado con Cristo. Antes de ver algunos puntos que vamos a desarrollar en el día de hoy como parte 1 y en el día de mañana como parte 2, quiero que veamos algunos versículos que nos dan la pauta de el lugar que Cristo desea ocupar en la vida, en la mente, en el corazón de todo aquel que un día le proclamó como Señor y Salvador. Y justamente ese lugar no es a un costadito, no es debajo, bajo mis órdenes, sino en el medio de mi corazón. Acompáñame, por favor, si tenés tu Biblia ahí,
Vamos a leer algunos versículos. Tal vez vas a notar algunas diferencias de palabras porque lo voy a leer en otras versiones para que la comprensión sea más fácil. Y si no, está atento a la lectura y podés escuchar. Pero sí, te comparto el pasaje para que lo busques, lo marques si quieres en tu Biblia y me acompañes en la lectura. Por ejemplo, Lucas 24:36. Dice ahí en la mitad del texto que hablando de los discípulos, ¿no? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Quiero que estés atento o atenta a esta frase que se va a ir repitiendo y no por casualidad, sino que justamente tiene un mensaje que es el que quiero transmitirte a manera de introducción. Se puso en medio de ellos. Otro pasaje, San Juan 20:19, también refiriéndose a apariciones del Señor Jesucristo después de resucitar. Estamos viendo eso, apariciones del Señor Jesucristo después de resucitar. San Juan 20:19 dice, estando las puertas cerradas, Jesús se apareció en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra aparición del Señor Jesucristo luego de resucitar la tenemos en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 26. Dice, otra vez, estando Tomás presente, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Otro pasaje más, también otra aparición mucho más posterior a esta que hiciera a los discípulos, relatada por el discípulo Juan, pero cuando ya era viejito, allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. El mismo Señor Jesucristo se manifiesta y se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Sí notaste? En medio. Y en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, luego de que Juan fue trasladado en espíritu al cielo y observa una visión que va a ser el relato del resto del libro, dice 5:6 de Apocalipsis, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes se levantaba el Señor Jesucristo, que Él lo va a describir. Si estuviste atento a estos 5 versículos que te acabo de leer, y hay muchos más, solo escogí estos 5, el lugar que el Señor Jesucristo reclama luego de resucitar es el centro. Por eso se repite la palabra en medio. Y sabes una cosa, nosotros no fuimos diseñados para ser el centro de nuestro universo. Y tal vez tú me dirás, bueno, Pablo, obviamente que no. Sin embargo, a veces lo pensamos y lo creemos así. Y esto nos trae frustración, nos trae estrés. Porque pretender ocupar el lugar del centro y esperar y exigir que todo gire alrededor de mí me desgasta y me frustra por el simple motivo de que no puedo soportarlo. Tal vez por un tiempito, pero luego no. Porque no fui diseñado para que todo gire en torno a mí. Y hay muchas personas que consciente o inconscientemente pretenden que todo gire en torno a sus voluntades. Que toda su familia esté pendiente de lo que ellos hacen o dicen, o dejan de hacer o dejan de decir. Que todos sus amigos estén pendientes de ellos. Que todos los hechos y las circunstancias externas coincidan con mi gusto, con mi deseo, con mi plan. Y cuando algo parece salirse de mi órbita, me pongo como loco, me pongo como loca. Y eso produce estrés y produce frustración. Y me desgasta. Por eso, si estuviste atento a la lectura de estos pasajes, cada vez que el Señor, después de resucitar, se apareció en medio de los suyos, les dijo, paz a vosotros. Más que una orden, era una consecuencia de que Él esté en el centro. Y cuando nosotros tomamos la decisión voluntaria de quitarnos, corrernos del medio y cederle el trono de nuestro corazón a Cristo, recién ahí comenzamos a experimentar la verdadera paz. ¿Cómo puedo saber si mi vida, si tu vida
está cumpliendo con esta indispensable pauta o condición? Bueno, vamos a ver en el día de hoy y en el día de mañana algunos versículos del Nuevo Testamento que nos identifican puntos o características de una vida resucitada y de alguien que vive enfocado en lo eterno, que vive con Cristo en el centro de su corazón y que realmente está viviendo de acuerdo a un concepto o una óptica eterna, gloriosa, que debe ser el estilo de vida del creyente. Y escogí algunos versículos justamente que mencionan el concepto de la resurrección de Cristo y mi identificación con esa resurrección. Para decirlo de otra manera, versículos, que hay muchísimos en el Nuevo Testamento, que me dejan bien en claro que Cristo resucitó no solamente para ser liberado de la tumba y de la muerte y para partir al Padre. Cristo resucitó para poner a disposición tuya y a disposición mía justamente ese estilo de vida resucitada y ese poder que Él levantó de los muertos. Muchas veces nosotros pensamos que la resurrección de Cristo fue solo un hecho histórico que certificó su deidad, pero no lo conectamos con nuestra experiencia actual. Y estos textos me van a dejar bien en claro que yo debo vivir cada día de mi vida cristiana haciendo mía la resurrección de Cristo. Y la nueva vida que Él disfrutó después de salir del sepulcro aquel domingo por la mañana debe ser mi vida. Y eso me hace vivir enfocado en las cosas eternas. En primer lugar, como característica de una vida resucitada, dice el apóstol Pablo en Colosenses que reconoce una única o una sola perspectiva. Podemos leer, o si quieres escuchar, Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Lo voy a leer en otra versión, pero tú tranquilamente puedes seguirme si tienes la Reina Valera u otra versión. Dice así la palabra del Señor en el versículo 1 de Colosenses 3, ya que han resucitado con Cristo. Fíjate la manera tan natural que el apóstol Pablo expresa esto. Ya que han resucitado con Cristo. Y claro, tal vez esto ya te sorprende. Y tú dices, ¿cómo que resucité con Cristo? ¿Acaso Cristo no resucitó solo? Bueno, en un aspecto teológico, no. En Él resucitamos todos nosotros, así como en Él fuimos sepultados cada uno de nosotros, y así como en Él, dice el apóstol Pablo, estamos juntamente crucificados. Para Pablo era algo natural. Y de ahí un poco el secreto de su vida tan exitosa en medio de tiempos mucho más difíciles de los que hoy estamos viviendo. Con un imperio romano mucho más cruel que hoy el que estamos teniendo y con una persecución enfocada hacia la iglesia cristiana mucho más fuerte de la que hoy estamos teniendo. ¿Ok? Pero sin embargo, esta actitud mental de Pablo de aceptar como un hecho cotidiano, natural, normal, la identificación de Él con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo fue la clave de su victoria. Así que, dice Colosenses 3.1, volvamos a la lectura, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Como diciendo Pablo, Cristo apenas resucitó, miró para arriba, se despidió y se fue, nosotros tenemos que vivir así. Y cuando estemos enfocados en las cosas de arriba, dice Pablo, vamos a encontrar a Cristo sentado a la derecha de Dios. Y concentren su atención en esas cosas de arriba y no en las de la tierra. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, antes de seguir con la lectura, fíjate que parece un tanto incongruente esta frase. Dice, ustedes han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No sé si me explico. Ustedes han muerto y vuestra vida. Es como que alguien dice, a ver, Pablo, o morimos o vivimos. Porque ¿cómo tú dices que he muerto, pero luego dices que mi vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Tengo vida o no tengo vida? ¿He muerto o no he muerto? Bueno, esto es lo que tenemos que entender. Pablo Martini murió. ¿Cuándo murió? No morí cuando acepté a Cristo. Morí cuando Cristo murió.
Luego de mucho tiempo, la gracia de Dios me tocó y me hizo comprender esa verdad y yo nací por el Evangelio a una vida nueva. Algunos han adquirido el libro de mi autoría, el último que saqué, que se llama justamente Cada día muero, y si tú tienes el libro lo puedes mirar, que en la portada intencionalmente yo puse una visión desde adentro del sepulcro hacia el Calvario, donde habían 4 cruces y no 3. ¿Por qué? Porque la 4ª cruz es la mía, es una manera simbólica de expresar esta verdad. En la cruz del Calvario, aparte del Señor y los 2 ladrones, moriste tú y morí yo. Eso es lo que Pablo dice. Y no solamente morimos, sino que resucitamos. Por eso dice, porque habéis muerto y vuestra vida, o sea, la vida nueva, la vida resucitada, la que ahora disfrutamos, la que el mundo no entiende, la que para el hombre natural es locura, es una vida que está escondida, guardada, primero en Cristo y luego en Dios. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa vida resucitada y poner nuestra mira en las cosas de arriba. Continúa el texto y dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Es como que el apóstol Pablo dice, tenemos que vivir en miras de aquel día futuro y glorioso en que Cristo se va a manifestar. Pero nosotros tenemos que empezar desde ahora a manifestar la gloria de una vida nueva. Primera característica entonces de una vida que entiende que ha resucitado con Cristo es que reconoce una única perspectiva. El Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? Bueno, tu tesoro es en lo que fijas tus metas. Y de alguna manera este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de cuarentena, de amenaza de virus, de cambios a nivel radical en las economías, en la educación, en las sociedades, en la religión, donde ya comienza a manifestarse un nuevo orden mundial o un estado profundo que propone alternativas de soluciones radicales, pero que oculta sus verdaderas intenciones. Este tiempo que estamos viviendo con estas características, hermano, hermana, debería dejar a la luz nuestras prioridades, cuáles son nuestros tesoros. Deberíamos actualizar nuestra escala de valores. Porque el Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. O sea, lo que para ti es prioridad, eso va a consumir tu atención y tus fuerzas. Y si lo que para ti es prioridad no son cosas de arriba, no estás teniendo la perspectiva correcta, porque aquel que vive y disfruta y cree como un hecho real, que ha resucitado con Cristo, reconoce una sola perspectiva. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu tesoro? Y no me digas apresuradamente Dios, porque a veces nos autoengañamos. ¿Cuál es tu tesoro? No será tu dinero, no será tu profesión, no serán tus amigos, tu cónyuge, tu hijo, tu familia, tu ministerio, tu posición en la empresa o en la iglesia. ¿Cuál es tu tesoro? Tu verdadero tesoro debería ser el Señor Jesucristo y vivir solamente para honrarle a Él. Aquí este pasaje que estamos leyendo de Colosenses capítulo 3 apunta a la ansiedad que atenta contra todo ser humano, ¿sí? Por eso dice, en medio de la ansiedad, en medio de la confusión, vuelvo a repetir, hoy más que nunca, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y cuando ustedes concentren y busquen las cosas de arriba, van a encontrar a Cristo sentado, dice, a la derecha de Dios. Y yo quiero que subrayes esta frase sentado. Porque no vas a encontrar a un Señor Jesucristo alarmado, inquieto, alterado, corriendo por los pasillos del cielo, desesperado por esta pandemia, asustado porque no permiten abrir su iglesia, no permiten a su iglesia congregarse en los templos. No, dice el apóstol Pablo, van a encontrar a Cristo sentado, y el tener esa perspectiva correcta del cielo y del Señor Jesucristo sentado debería erradicar toda ansiedad de nuestro corazón. Y esa paz del cielo contagiar mi alma y también traer paz en la tierra. Por eso la idea que manifiesta, donde está Cristo sentado. ¿Qué es la ansiedad? Justamente una definición simple de la ansiedad es pretender, soportar,
el peso de las preocupaciones, los problemas y las cargas que tendré mañana con la dosis de fuerza que Dios me dio para soportar los problemas y las cargas del día de hoy. Te lo repito, cuando yo pretendo con la dosis de fuerza que Dios me dio hoy para enfrentar cada situación adversa, también ver la manera de cómo voy a solucionar mañana o la próxima semana o el mes que viene este o cual problema, caigo en ansiedad. ¿Por qué? Porque no me alcanza la dosis de fuerza. Dios sabe los problemas que hoy sábado, hoy domingo, hoy lunes voy a tener. Dios sabe. Y dice, basta para cada día su propio mal. Y Dios me va a dar, así como me da el pan nuestro para cada día, me da también, fíjate que está este tema de la ansiedad en el mismo contexto del Sermón del Monte, así como Dios me da el pan nuestro para cada día, y mañana me volverá a dar el pan nuestro para el día de mañana, hoy no tengo que preocuparme. La ansiedad es igual, Dios me va a dar las fuerzas y la salida para las pruebas del día de hoy. Y mañana Dios me la dará, pero si yo hoy quiero ver cómo voy a hacer mañana, no puedo, porque las dosis que tengo se me acaban, no puedo. Y eso produce estrés y ansiedad. Cristo está sentado, Él tiene el control, Él sigue en su trono. Mira, en el cielo no hay pandemia, en el cielo no hay un nuevo orden mundial. En la tierra, y más que el nuevo orden mundial, es el antiguo desorden mundial que siempre existió y que va camino a un caos que va a terminar con la batalla de Armagedón. Pero en el cielo no. En el cielo no hay virus, en el cielo no hay crisis económica, en el cielo no hay pandemia, en el cielo no hay amenaza. En el cielo está Cristo sentado a la diestra del Padre y nosotros tenemos que concentrar nuestra mira en las cosas de arriba, porque alguien que disfruta de una vida resucitada reconoce una única perspectiva. Y Él está sentado tranquilamente listo para atendernos y para darnos las cosas que necesitamos. Imagínate que tú estás ahí ansioso en la puerta de una oficina para pedirle a un alto funcionario algo que para ti es esencial. No sé, ponte el ejemplo que quieras. Y tú estás ahí ansioso, preocupado, dice, ¿me lo dará? ¿No me lo dará? ¿Me atenderá? ¿No me atenderá? ¿Me dirá que puede solucionar el problema? ¿Estará dispuesto a firmarme este trámite? ¿Volveré con las manos vacías? Entonces se abre la puerta y la secretaria te dice, pase, es su turno. Tú pasas, lo encuentras ahí al funcionario sentado y te dice, amigo, siéntese, ¿en qué puedo ayudarle? Y tú casi temblando y más con una actitud de pesimismo le dices, mire, no se ofenda, disculpe la molestia, pero yo necesito que usted por favor me ayude con este y con este trámite. Y el funcionario abre el cajón de su escritorio, saca una hoja firmada y le dice, claro mi amigo, mire, yo ya la tenía lista para usted, tome, vaya y realice el trámite que tiene que realizar. Tú no lo puedes creer, ¿no? Y tú dices, pensar que yo estaba sudando en la puerta de la oficina pensando si me atenderá, si tendrá buena disposición, y Él lo tenía listo para mí. Bueno, así es. Cuando tú vas con una necesidad real, recuerda que Santiago dijo que a veces no recibimos porque pedimos mal de una manera egoísta, pensando ser nosotros el centro del universo y queriendo que Dios sea el amuleto de la suerte o el genio de la lámpara de Aladino que satisface todos mis deseos. No. Cuando es una verdadera necesidad que va de acuerdo a la voluntad de Dios y yo pongo mi mira en las cosas de arriba, encuentro a un Cristo sentado que tiene lo que yo necesito. Quizás no lo que quiero, quizás no lo que deseo, pero siempre lo que yo necesito. Así que tenemos que reconocer una única perspectiva, poner la mira en las cosas de arriba. Mira, una frase que leí una vez decía que Dios no está interesado en cumplir mi lista de deseos personales. Esa no es la meta de Dios para tu vida. Como decíamos recién, no intentes poner a Dios a tus pies y tú en el centro. No. Recuerda cómo comenzamos este estudio, leyendo varias veces que Él se manifestaba en medio y Él quiere ser el centro. Él va a cumplir nuestros deseos de acuerdo a su voluntad y nos va a demostrar que eso es lo mejor para nosotros. Pero si tú pretendes que todo gire en torno a ti, estás equivocado. La meta de Dios no es satisfacer nuestra lista de deseos personales. La meta de Dios no es tu comodidad ni la mía. La meta de Dios no es hacernos la vida fácil. Nunca dijo eso Cristo.
La meta de Dios es formar en ti y en mí un carácter cada día más parecido al carácter de Cristo, a la imagen de su Hijo. Y para eso, así como lo hizo aún con su propio Hijo, nos va a sujetar muchas veces a padecimientos. Recuerda que el escritor a los Hebreos, hablando de Jesús, dijo que por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Y tú piensas que tú y yo vamos a ser la excepción? Para nada. Así que la meta de Dios para nosotros, querido hermano, no es la comodidad, sino es el carácter. Un carácter afirmado, un carácter probado, un carácter fuerte. Y nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada a las cosas de arriba cada vez que nos encontremos en problemas y ser contagiados de esa paz a la que me refería recién. En segundo lugar, como característica de una vida resucitada, tal vez sea lo mismo pero visto desde otro ángulo. Recién dijimos, reconoce una sola perspectiva. Ahora quiero decirte, rechaza las cosas de abajo. Vamos a leer, por favor, otro pasaje también del apóstol Pablo, donde también se menciona la resurrección de Cristo con implicaciones en nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Este pasaje de Romanos capítulo 6 abre un tema extenso que va casi hasta el capítulo 12, donde el apóstol Pablo va a presentar este argumento que recién te mencioné de la identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección y en su ascensión. Y lo va a explicar de una manera tan pero tan natural que a nosotros casi nos avergüenza cómo nosotros no lo entendemos así. Fíjate, vamos a leer. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Cristo en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, acorde con la vida resucitada por el poder del Padre de Cristo Jesús. En efecto, fíjate cómo Pablo lo expresa tan naturalmente. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Fíjate cómo lo hace. Y aquí comienza a repetir una palabra. Dice, sabemos que antes éramos crucificados con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Fuimos crucificados con Él. Recién lo leímos que fuimos bautizados con Él. Recién leímos que morimos con Él. Ahora Pablo dice que fuimos crucificados con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Ahora, hagamos una pausa aquí porque hay un argumento muy lindo, muy interesante y muy práctico. El apóstol Pablo va a hablar de una antigua dependencia o esclavitud o subyugación que antes teníamos con nuestro antiguo amo, Satanás, y toda su maquinaria maligna, el mundo. Repito esto. Antes nosotros éramos esclavos de el pecado, de Satanás, de la carne, del mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pero si fuimos identificados con la muerte de Cristo, ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado, del diablo y del mundo. No porque el pecado haya dejado de existir, porque el pecado existe. No porque la carne haya dejado de tentarme, porque la carne existe y la naturaleza pecaminosa existe. No porque el mundo deje de tentarme, porque el mundo hoy está más pervertido que nunca. Y no porque el diablo haya dejado de molestarme, porque el diablo hoy está más loco que nunca, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿cuál fue el cambio tan radical que cambió en mi existencia, en mi vida, esa esclavitud, esa dependencia que yo tenía lo de antes? No murió el amo, Satanás, mi antiguo amo, no murió.
pero murió el esclavo. Y esta es la verdad que Cristo, a través del apóstol Pablo, quiere hacer que entendamos. Nosotros, que éramos esclavos antes de los deseos de este mundo, esclavos del príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, morimos. Morimos hace 2000 años en la cruz de Cristo. No murió el amo, pero murió el esclavo. Y un esclavo que murió, por más que el amo le dé órdenes, por más que el amo le grite, por más que el amo lo amenace con el látigo, o por más que el amo le golpee con el látigo al cadáver, no va a responder porque murió. No existe amo que ejerza su dominio sobre su esclavo muerto porque murió, y al morir se acabó la dependencia. Y eso es lo que Pablo quiere explicarnos hasta el cansancio en todas sus epístolas. Que nosotros morimos juntamente con Cristo. Ahora vos me dirás, bueno, Pablo, esto suena muy romántico, muy lindo y muy lógico, pero en la experiencia, cada vez que Satanás me vuelve a tentar con mis antiguos puntos débiles, yo varias veces le respondo. O sea que entonces yo no morí, entonces yo no soy salvo, entonces en mí no funciona esto. Sí eres salvo y sí moriste, pero no lo estás entendiendo, no lo estás aceptando. Por eso 3 veces el apóstol Pablo repite en este pasaje de Romanos 6 la palabra sabemos, considérense. Como diciendo, esto ya sucedió, pero ustedes no lo están entendiendo, no lo están creyendo, no lo están considerando, no están viviendo de acuerdo o viviendo en la práctica de acuerdo a este hecho histórico. No están viviendo en la práctica de acuerdo a este hecho histórico. Sigamos leyendo, dice, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él. Pues sabemos, como que Pablo dice, sepan, entiendan de una vez por todas, que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. No puede dominarte a ti como antes te dominaba el pecado y la tentación. Ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado. Fíjate que no dice que murió por el pecado. ¿Estuviste atento? Dice murió al pecado, que es diferente. En la cruz del Calvario, Cristo no solamente murió por los pecados en plural, o sea, por tu historial contrario a la santidad de Dios y el mío, no solamente murió por los pecados, sino que también murió al pecado en singular, al poder del pecado, a la esencia del pecado, al veneno del pecado. Cristo en la cruz cerró un capítulo de toda su vida donde él demostró que no pecó. Y ese poder es mío hoy también. La cruz de Cristo a mí me perdonó de mis pecados, pero aparte, el identificarme con la cruz de Cristo me faculta, me capacita para morir al pecado del día a día, al dominio, a la atracción del pecado. Claro que a veces pecamos, pero no deberíamos pecar. Y no es excusa para seguir pecando el hecho de que pecamos. Por eso el apóstol Juan dice, el que permanece en él, el que está consciente, sentado, comprendiendo esta verdad, el que permanece en él, no peca. Así dice Juan, no lo digo yo. El que permanece en él no peca. ¿Por qué pecamos? Porque no permanecemos en esta verdad. Mira, sigamos leyendo. Lo sigue explicando Pablo. Dice, en cuanto murió al pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense. Consideraos. Es como que Pablo dice, por favor, entiendan de una vez por todas que este hecho histórico debe hacer cable a tierra y debe modificar mi vida práctica. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. ¿Por qué no lo debo permitir? Porque yo ya morí.
¿Cómo puede reinar sobre un muerto? Entonces, cuando Satanás viene a golpear la puerta de tu corazón, a tentarte porque él conoce tus puntos débiles y anda alrededor buscando en qué momento pegarte el zarpazo, tú en una actitud mental gobernada por el Espíritu y basado en la verdad de la palabra de Dios, debes resistir al diablo y decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste. Aquí no vive más Pablo Martini. No, Pablo Martini está con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y Satanás no puede con Cristo. Ya lo intentó en Mateo capítulo 4 y salió humillado. Así que cuando vos resistís al diablo, él huirá de vosotros. Esa debe ser nuestra actitud cuando venga el momento de la tentación. Decir, a ver. Yo ya morí con Cristo. El Pablo Martini, que antes era débil ante esta tentación, ya murió. No puedo ahora responderle porque estoy muerto. Claro, tu antiguo amo Satanás va a seguir gritándote, diciéndote que es mentira, tentándote, diciendo que no puedes, diciendo que tienes que obedecerle, pero sordos. Así como si tú vas a un cementerio y le hablas a cualquier muerto y no te responde, así, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya morí, ahora vive Cristo en mí. Y Satanás se va. Ponlo en práctica, vas a ver que funciona. Sigue Pablo hablando y dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a una vida nueva. Y presenten los miembros de su cuerpo ya no al diablo, sino a la justicia como instrumentos de justicia. Así, de esta manera, dice Pablo, el pecado no se enseñoreará. Esta versión dice, no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo puedo lograr que el pecado no tenga más dominio sobre mí, haciendo carne propia esta verdad histórica que sucedió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario? Y eso es una decisión personal diaria. Por eso la palabra que dice, no permitan, no obedezcan, no ofrezcan, ofrézcanse a Dios, presenten sus miembros como instrumento de justicia, es una decisión personal. Que tú te quedes ahí descansando en la reposera pensando que la santidad va a ser como por arte de magia. No. Es una decisión personal en el momento de la tentación de hacer carne propia esta verdad de las Escrituras. Y yo te prometo por experiencia mía de que sí funciona. Es una decisión personal. Lamentablemente esta doctrina esencial es ampliamente ignorada. Yo escucho muy pocos predicadores que hablen de esta verdad, pero yo te animo a que vos lo busques en todos los escritos paulinos y vas a ver que es una verdad repetida por Pablo vez tras vez. Por eso hay tantas derrotas en tu lucha contra el pecado. ¿Sí? Dice que estamos hablando de este segundo punto, ¿no? Que tiene una vida resucitada, rechaza. ¿Te acordás que era el punto número 2? Dijimos que primero reconoce una sola perspectiva, en segundo lugar rechaza las cosas de abajo. Rechaza, ¿qué significa? Que no reconoce las órdenes de su antiguo dueño. No reconoce las órdenes de su antiguo dueño. Para cerrar este punto, antes de entrar al 3, un ejemplo muy claro es lo que mayormente se expone o se expresa para graficar el concepto de la redención. Una palabra ampliamente utilizada en el Nuevo Testamento y que me da la idea de mi liberación por la sangre de Cristo. Eso es redención. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que hablan de redención y considerando las palabras entendemos todo el concepto completo. La primera palabra es agorazo en griego. La palabra agorazo significa comprar en el mercado. Antes, la esclavitud era una realidad, no estaba abolida en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento y hasta hace algunos siglos atrás. Y literalmente habían patios de venta de esclavos, como hoy hay patios de venta de vehículos. Y había personas que iban y compraban esclavos, pero no se los llevaban a su casa, sino que dentro del mercado mismo los revendían a un mejor precio
y hacían su negocio. Eso significa la palabra agorazo. Habla de comprar en el mercado, pero no de sacarlo del mercado. La segunda palabra en griego en el Nuevo Testamento es exagorazo. Es la misma palabra, pero con el prefijo ex, externo, extraer. Habla de comprar en el mercado y ahí sí era para su propia hacienda, lo encadenaba a su caballo y se lo llevaba a su hacienda. A veces el amo era tan malo, tan cruel, que el esclavo o la esclava decía hubiera preferido seguir siendo esclavo en el mercado porque acá la paso peor. Pero bueno, ese es un hecho aparte. Pero la tercera palabra es la palabra lutro en griego, con doble O, y es la que se aplica a nuestra experiencia. Significa comprar en el mercado, sacar del mercado para ser libre. Entonces era el caso de aquel que compraba un esclavo, lo llevaba a su casa y como era un buen amo, le firmaba su documento de libertad. Total, él ya había pagado por su libertad, lo había comprado legalmente en el mercado, pero le entregaba su documento de libertad. Y esto sucedía, y en muchos casos el esclavo, al ver la bondad del amo, se quedaba voluntariamente a servirle de por vida, aunque tenga el documento de libertad. En ese caso, el dueño llevaba a la persona ante los ancianos del pueblo y le hacía un hueco en la oreja con una lesna ante el dintel de la puerta, y en ese hueco era una señal externa de que ese esclavo fue pagada su libertad, pero voluntariamente sigue sirviendo por amor. Esa es la palabra lutro que se aplica a nuestro concepto de redención perfectamente. Cristo vino, pagó el precio de hacernos libres del pecado con su sangre, nos sacó del reino de las tinieblas, del mercado de esclavos, nos trasladó posicionalmente al reino de su amado Hijo, pero nos hace libres para decidir. Él nos demostró su bondad y lo ideal sería que, cautivados por su amor, decidamos servirle. Por eso el apóstol dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, quiero terminar este relato. Figúrate el caso de que un hombre que compró un esclavo y que lo hizo libre y el esclavo decidió quedarse en su casa, un día se ausenta de la casa. Y el dueño preocupado sale a buscarlo y lo encuentra otra vez al esclavo en el mercado de esclavos obedeciendo a su antiguo dueño. Entonces este hombre, este dueño le dice, ¿qué haces tú aquí? No, lo que pasa es que mi antiguo dueño me encontró en la calle y me dijo que era mentira, que yo no soy libre, que yo tengo que estar siempre ahí encadenado al poste. Y el hombre dice, pero ¿cómo que es mentira? Yo pagué por ti. Aquí, tú tienes el documento en que ambos firmamos, tú eres libre, tú no eres... No, es que él me dijo que no, que sí sigue siendo mi esclavo. Pero no, eso es mentira, tú eres libre, yo pagué por ti. No, es que yo le creo a él. ¿Te das cuenta? Así funciona. Hay muchos cristianos que aún siendo libres por Cristo, perdonados, pagado su precio del pecado, cubiertos con la sangre de Cristo, le creen la mentira al antiguo amo de que todavía puede ejercer autoridad sobre él. Pero no, esa vida ya pasó, es como que murió. Él no puede subyugarte más. Y tú tienes que vivir rechazando las cosas de abajo. Primer punto, una vida resucitada entonces reconoce una única perspectiva y en medio del caos se enfoca en el cielo donde está Cristo sentado, elimina toda ansiedad y vive de acuerdo a la paz del cielo. Segundo, rechaza las cosas de abajo. De una manera práctica, natural, así como el apóstol Pablo lo presenta, cada vez que el mal viene a tentarte, simplemente le dices, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo estoy crucificado con Cristo y de ahí no me baja nadie. Claro, la misma propuesta que Jesús recibió aquella tarde de parte del gentío que estaba a los pies de la cruz es la que nosotros, tú y yo, vamos a seguir sintiendo todos los días. ¿Te acuerdas cuál era esa propuesta? ¿Qué le decían a Cristo? Baja de la cruz, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Pero no te bajes de la cruz. Porque desde el momento que tú te bajas de la cruz y quieres tú tomar el control de la situación, ahí estás a expensas del enemigo. Mientras tú te mantengas con Cristo crucificado cada día, entendiendo que en esa cruz
Cristo murió al pecado y tú puedes vivir muerto al pecado, la cosa va a ir bien. Cuando tú le pidas permiso a Dios para bajarte un ratito, ahí entras en el reino de las tinieblas. Entonces sí, vas a terminar otra vez encadenado al mismo poste en el que Cristo te encontró hace años atrás. Tercer punto de una vida resucitada: rinde cuentas ante un solo Señor. Y esto es muy importante. En Romanos 14, sigamos, por favor, versículo 7, dice, Romanos 14, 7, acompáñame ahí en la lectura, ya estamos terminando, vamos a seguir mañana con los otros puntos, así que por favor, si estás tomando nota o luego querés descargarte el video, te va a quedar el mensaje, el bosquejo, el sermón completo. Y compartilo a otros, porque esa es nuestra labor hoy de ser evangelistas. Tercer punto: alguien que realmente vive una vida resucitada como la de Cristo, rinde cuentas ante un solo Señor. Romanos capítulo 14, verso 7, dice, nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Muchas personas hoy en día, y lamentablemente cristianos también, y aún líderes de iglesias, están con miedo a morir. Me refiero a contagiarse del virus, a morir. Hace poco un hermano amigo mío me dijo, no, pero imagínese, pastor, si yo salgo y me contagio y me muero. Y yo dije, ¿esa es la forma de pensar de un hijo de Dios? O sea, a ver, no quiero que me malinterpretes. Tenemos que cuidarnos, por supuesto. Yo cuidé mi salud, no solamente ahora, yo siempre me cuidé. Cuando yo estuve expuesto en un lugar público, yo siempre vine a mi casa, me lavé bien las manos, siempre traté de alimentarme bien, siempre trato de hacer un poco de ejercicio, de comer sano, siempre me cuidé. Ahora hay que cuidarse más, puede ser que haya que cuidarse un poquito más, porque esta mutación del virus de la gripe es una mutación con un contagio más fuerte, más agresivo y que aparentemente complica las vías respiratorias de una forma más acelerada que una gripe normal. Entonces, por lo tanto, el cuidado tiene que ser un poco más excesivo que antes. Estoy de acuerdo. Yo también entro a mi casa, me quito los zapatos, cuando traigo fundas de víveres las rocío porque mucha gente está tocando. Si viajo en el metro, el pasamanos, estoy constantemente con el gel y hay que usar mascarilla para no contagiarte. Bueno, no sé hasta cuándo nos tendrán, porque eso también estresa las vías respiratorias, el uso de la mascarilla, y a veces es peor, pero bueno, es obligación usarla. Está bien, yo también me cuido, pero yo no voy a andar con miedo a morir. Y yo no voy a andar con miedo a contagiarme, porque mira, si tenemos que andar con miedo a contagiar, te podés contagiar de la viruela, te podés contagiar del sarampión, podés ir a que te tomen sangre para una muestra normal de un examen periódico, y si no hubo buena higiene en el hospital, te podés contagiar de SIDA, como ha sucedido, te podés contagiar de un herpes maligno que puede traerte muchas complicaciones. O sea, si vamos a vivir constantemente presos del pánico por un contagio de algún virus, de alguna bacteria, entonces tenemos que vivir dentro de una burbuja y no podemos salir de casa, y eso no es vida. El creyente no puede vivir así. Sabemos que por sobre todas las cosas tenemos un Dios que cuida de nosotros. Nosotros lo leímos hace unos minutos. Nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. ¿Quieres más inmunidad que esa? Tienes que cuidarte, sí, pero no vivir preso del pánico. Dice, nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Si vivimos o si morimos, para el Señor vivimos o morimos. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. En realidad, estoy leyendo Romanos capítulo 14. En realidad, Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. Aquel que tiene una vida resucitada rinde cuentas ante un único Señor.
no solo Salvador, sino Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14. Cristo murió para ser Señor de los vivos y de los muertos. Y ni nuestra vida ni nuestra muerte es cuestión nuestra. Está guardada por Él y le corresponde a Él. Y a Él tendremos que dar cuenta. Estamos hablando de la muerte de Cristo y la resurrección y la identificación con su muerte y su resurrección. Y mira, uno de los objetivos de la muerte y la resurrección de Cristo es la soberanía total sobre nuestras vidas. Lo acabamos de leer en Romanos 14. Para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que si vivimos o si morimos, es para Él, somos de Él. Rinde cuentas ante un único Señor. Y yo te pregunto, no te voy a preguntar si Cristo es tu Salvador, porque seguramente lo es, pero ¿es también tu Señor? Recuerda que comenzamos leyendo que Cristo se apareció en el centro. Muchas veces nos autoengañamos diciendo que servimos a Dios cuando servimos a nuestros propios intereses egoístas. Muchas veces nos engañamos, diciendo que caminamos con Dios cuando en verdad caminamos delante de Dios y pretendemos que Él nos siga. Y nos autoengañamos. Pero Cristo murió y resucitó, lo acabamos de leer, para tener la total soberanía sobre nuestras vidas. Mira, no es bueno organizar nuestras actividades en base de lo que nosotros sintamos o aún en base de lo que opinen los demás, porque vamos a rendir cuentas ante Él. Y yo siempre tengo en mente este pasaje que dice, cada cual dará a Dios razón de sí. Así que tú tienes que entender que un día vas a rendir cuentas ante el Señor. Y ahí no hay excusas. Y la característica de una vida resucitada es que entiende que Cristo no solamente es su Salvador, sino también su Señor. Y como Señor tiene el total derecho de nuestras vidas. La pregunta de cada día al iniciar un nuevo día debería ser la misma que hizo el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús por primera vez. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ojo, no estoy diciendo con esto que tengo que rendir cuentas a Dios, así que no me importa cómo afecto para bien o para mal a mi hermano. No, tampoco es bueno andar sin importarme cómo está afectando mi decisión a mi hermano, porque si no, ya no ando conforme al amor. No ando conforme al amor. Y el capítulo 4, verso 15 habla justamente de esto. Pero yo tengo que entender que otra de las características, la tercera que estamos viendo de una vida resucitada, es que rinde cuentas ante un solo Señor. Y terminando, ya quiero decirte que aunque sea en este día, tú pienses en aquel futuro ajuste de cuentas con Cristo. Porque a veces estamos esperando la venida de Cristo para que Él nos dé cuerpos nuevos, nos lleve al cielo a tocar el arpa y estar flotando en una nube y se acabaron los problemas. Eso no es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que lo primero que nos va a sorprender en nuestra vida eterna es un tribunal de Cristo, un futuro ajuste de cuentas, donde el Señor Jesucristo nos va a sentar cara a cara en una habitación privada, va a pasar una película de toda nuestra vida cristiana, porque lo antiguo ya no cuenta, las cosas viejas pasaron, pero las cosas nuevas, intenciones, motivaciones, pecados ocultos, por qué hicimos, por qué no hicimos, obediencia, desobediencia, carnalidad, espiritualidad, ofensas, vida tibia como la Odisea, fríos, calientes, madera, heno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas. Todo eso va a pasar y vas a tener que rendir cuentas y vas a tener que escuchar también la sentencia del Señor. Claro que no vamos a perder la salvación porque la salvación no se pierde. De eso vamos a hablar en el próximo mensaje, el día de mañana. Pero muchos nos vamos a alejar de Él avergonzados, dice Juan. Y el apóstol Pablo dijo, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y también el apóstol Pablo dice que en aquel día muchos sufrirán pérdida. No pérdida de salvación, pero sí pérdida de trofeos. Pérdida de recompensa, pérdida de corona. Y va a haber lágrimas, y va a haber vergüenza, y va a haber un ajuste de cuentas. Así que tenemos que vivir nuestra vida cristiana en miras de aquel día en que tenemos que rendir cuentas ante nuestro único Señor. Vamos a dejar aquí
Yo te animo a que mañana podamos estar juntos otra vez para seguir viendo algunas características más de aquel o de aquella hijo o hija de Dios que realmente vive una vida resucitada, la nueva vida de Cristo. ¿Qué les parece si nos despedimos orando y encomendamos al Señor este día? Querido Padre, gracias por tu palabra que nos confronta, nos guía, nos anima. Es como una luz que alumbra nuestros sitios oscuros, pero no solo para denunciar o castigar, sino para limpiar, para ordenar y para animarnos a que cada día seamos más parecidos a Cristo. Señor, comenzamos a vivir una eternidad desde el día que aceptamos por fe el mensaje del Evangelio. Y queremos que esto sea una realidad que se manifieste en la práctica, para que todo el mundo hoy, confundido, amenazado, asustado y en tinieblas, pueda ver en nosotros la nueva vida de Cristo y pueda ser atraído hacia la gloria de Dios. Es el deseo de nuestro corazón. Bendice a cada hermano y cada hermana de la iglesia. Bendice a cada familia en este tiempo de tanta presión y de tantas amenazas y de tantas privaciones. Y haz que en el día de hoy y cada día de nuestras vidas, hasta que tú vengas a buscarnos, podamos levantar en alto sin temor a nada ni a nadie la bandera del Evangelio, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Te lo rogamos de todo corazón, en humildad y reclamando tu gracia y confiando en tu bondad y en los méritos de Cristo Jesús, el que murió por nosotros en la cruz. Amén y amén. Hasta mañana y que el Señor les bendiga.